Aquí tenemos el motor eléctrico del mecanismo de traslación. Motor eléctrico, su acople, esto debe ser un motor reductor ya directamente, ya no tiene solamente, no tiene caja reductora separada, ¿no? Aquí tiene caja reductora separada en el mecanismo de elevación. Aquí es un motor reductor y está conectado directamente al eje para hacer el movimiento de rotación del mecanismo de traslación. Aquí están las ruedas, a ambos lados, ¿no? En este puente. Esta es la distancia entre los ejes. Este es el eje que estamos viendo. Estoy marcando con el puntero. Este es el eje de conexión a la otra rueda. Y esta es una de las ruedas. Por supuesto, la conexión que se hace entre el motor y el eje siempre va a ser a través de engranajes, ¿no? De engranajes. Bueno, entonces, vamos a reducir para mostrar otros aspectos más de aquí en este mecanismo. Aquí está el aparejo. En el mecanismo de elevación de un puente grúa también tiene pues un aparejo, que es un conjunto de poleas fijas y móviles. Aquí están las poleas móviles y aquí seguramente alguna polea fija ahí en la parte superior que solamente efectúa un movimiento de rotación. Aquí está el gancho, ¿no? Todo esto, ¿no? Aquí su gancho. Todo. Entonces, si les muestro aquí, por ejemplo, en estas figuras tengo también algunas cosas que mostrar. Voy a mostrarles algún dispositivo. Estos, por ejemplo, son las ruedas que se utilizan para el mecanismo de traslación. Esto también, ahí está. Esto quería mostrarles. Aquí tiene al lado de la rueda un engranaje. Si ustedes ven, esto lo vamos a reducir. Aquí tenemos un engranaje. Esta es la rueda que está conectada directamente al engranaje. A este engranaje se conecta pues, el piñón para efectuar el movimiento rotatorio, que es lo que estamos viendo en esa figura anterior del mecanismo de traslación, ¿no? Entonces, esta es una fotografía, ¿no? Donde vemos el piñón, este es el piñón, y esta es la rueda, el engranaje que está acoplado a la rueda. Esta es la rueda con su pestaña, ¿no? Con sus pestañas a ambos lados. ¿Ya? Entonces, eso es para que ustedes vean. Ya, entonces vamos a continuar con esto de la descripción de las partes componentes. Como les decía, estos órganos de trabajo del mecanismo de elevación, que es todo este conjunto. Tenemos aquí el motor eléctrico, que es un órgano. No hay que pensar que es un elemento mecánico, ¿no? Es un órgano, es compuesto de varios elementos mecánicos. Tiene eje, tiene rotor, tiene carcasa, tiene apoyos, tiene eje de salida, ¿no? Tiene apoyos aquí en los extremos, pueden ser de rodamientos o cojinetes, generalmente rodamientos, y a la salida se acopla a través de un eje con acople de bridas, puede ser, o acople de manguitos, eso ya se conecta así, a través del eje, pero
Esto está muy grueso. Vamos a... Este es el eje, ¿no?, de conexión, pero le vamos a poner, le vamos a intercalar ahí el acople. Esto puede ser el acople. De bridas puede ser así. ¿No? Este se acopla. El color rojito partido en dos para que se note. Y aquí pues está conectado alrededor de sus perlos, ¿no? Aquí también tiene acople, tiene un acople de bridas también, en la conexión entre la caja reductora y el tambor, y también tiene su freno, ¿no? Puede estar conectado con un freno electromagnético, electrohidráulico, eso depende ya de las características de la máquina que queremos construir. Entonces, y este es el tambor. El tambor es doble, está compuesto de dos partes. Este es una de sus envolturas y el otro lado así. Entonces aquí tenemos ese es el eje, tiene sus apoyos. Aquí están los apoyos a ambos lados. Ahí tenemos el eje. Esta es la polea fija. Este es el aparejo. Todo esto, a todo este conjunto se llama aparejo, que es la reunión de poleas fijas y móviles, ¿no? Esto, aparejo. Por supuesto que el aparejo también es un mecanismo de elevación. Solamente con aparejo también se puede elevar las cargas. Pero hoy en día los equipos modernos de grúas siempre están equipados con aparejos, ¿no? Entonces, y el aparejo está compuesto de estas poleas fijas. Por ejemplo, en este caso, del dibujo que tenemos, está compuesto de 4 cables de sustentación que están aquí, que podemos verlo con bastante claridad. Estos son los cables de sustentación. Uno es esto. Aquí está uno de los cables que está conectado a la polea móvil. Ahí. Este otro lo mismo. Está colgando del tambor, ¿no? Este es el tambor doble, por eso estoy poniendo aquí tambor doble. Y las fuerzas están simbolizadas ahí, las fuerzas actuantes. Estas son las dos fuerzas en este sistema de aparejo, el sistema de aparejo que está compuesto de una polea fija, que es esta, ¿no? Y aquí también pasa, ¿no? ¿Cómo funciona esto? El cable viene de aquí, pasa por la polea móvil, que aquí estamos viendo, tal vez no está bien dibujado, pero esta es una polea. Aquí están las poleas móviles. Así, para que se vea. Entonces, así es esta polea.
por supuesto que tiene sus apoyos, ¿no? Aquí tiene un eje de sujeción, aquí tiene una envoltura, una carcasa, ¿no? Así, una envoltura de carcasa, aquí tiene un perno que sujeta al gancho, ¿no? Todo esto es una carcasa. Aquí están los apoyos de esta parte móvil del aparejo, ¿no? Si nosotros vemos esas figuras, pues hemos visto que ese aparejo de la parte móvil, aquí en esta figura, una figura que hemos mostrado hace unos instantes, aquí, esto es la parte móvil esto es las poleas móviles, ¿no? Está al interior de esta carcasa y de abajo está sujetando el gancho y estos son los cables de sustentación, ¿no? Entonces, esto es la parte móvil. La parte fija, seguramente en alguna parte está la polea fija de la estructura de esto, ¿no? Debajo de esto, debajo del carro grúa. Entonces, creo que con esa aclaración se puede entender bien a la perfección en qué consiste. Esto es la polea fija, son las poleas móviles. En este caso, este sistema de aparejo está compuesto de dos poleas móviles y una polea fija, un tambor más, ¿no? Entonces aquí también está un poquito más reducida. Este es el sistema de tambor aparejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea cuando hacemos el cálculo? Pues hay que calcular las dimensiones geométricas y físicas del mecanismo de elevación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Si queremos dimensionar, pues lo que hacemos es determinar las relaciones de transmisión. Primero, para determinar la capacidad del motor, tenemos que partir de la carga, de la capacidad. Aquí tenemos la carga, Q, por decir 10 toneladas. Para 10 toneladas, pues la norma o las normas internacionales, porque nosotros no tenemos norma para construir grúas, no tenemos normas, y Norcar todavía no ha desarrollado eso, seguramente a futuro se puede hacer. Y en esto estamos nosotros, jóvenes. La universidad debería, a través de los centros de investigación, hacer pues normas. Primero necesitamos normar en el país todo. Nos falta normar todo, absolutamente. No tenemos ni norma de pernos, nada. Por eso utilizamos normas de otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en estos nuestros cálculos vamos a usar la norma DIN. Y en el pasado, hace unos 15 años atrás, yo usaba la norma checa de la Universidad Técnica donde yo estudié, ¿no? Tengo todas las normas aquí en libros, ¿no? Entonces, es posible utilizar una norma, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar la norma DIN, la norma alemana DIN, la misma que utilizan también los brasileños. En el textito de Haroldo Vinagre Brasil es toda la norma DIN, ¿no? Todo el cálculo de los mecanismos de las grúas, pues están establecidos con la norma DIN, ¿no? Entonces, eso nos facilita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Si queremos calcular la potencia del motor, que es la última cosa que hacemos cuando determinamos los cálculos del mecanismo de elevación, pues en base a la carga, la norma nos dice qué tipo de aparejo debemos utilizar, ¿no? Este aparejo, qué tipo de aparejo. Por ejemplo, para una carga de 25 toneladas, pues se utiliza esto que estoy en el dibujo. Es decir, hasta 25 toneladas se utiliza una polea fija y dos
poleas móviles, su gancho, todo eso, ¿no? Por supuesto, el gancho, todo eso es para la capacidad. Estamos seleccionando solamente el aparejo, no el gancho. Entonces, el gancho es para 25 toneladas, se va a las tablas y para 25 toneladas nos da las dimensiones y las características del gancho incluso. Y el aparejo para 25 toneladas, esas dos poleas móviles y una polea fija. Y por supuesto un tambor doble, ¿no? Un tambor doble, como estamos viendo aquí. Este es el tambor doble, que tiene una longitud, un diámetro, en fin, todo eso, todas esas dimensiones nos tenemos que calcular. Entonces, una vez que se selecciona eso, calculamos las dimensiones geométricas del tambor, que es el órgano de trabajo más importante del mecanismo de elevación. Esto significa el diámetro del tambor, el diámetro del cable, por supuesto. Primero el diámetro del cable, después el diámetro del tambor, el diámetro de las poleas fijas, de las poleas móviles. También podemos seleccionar el gancho, las características del gancho, ¿no? Todo eso. Una vez que se hace eso, se pasa a la caja reductora. Entonces, la caja reductora, pues, se puede seleccionar o también calcular en base a la relación de transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación de transmisión son la relación entre las rotaciones del motor y las rotaciones del tambor. Esas rotaciones del tambor nosotros también calculamos, y en base a esa rotación del tambor calculamos la relación de transmisión. Esa relación de transmisión nos sirve para diseñar o dimensionar la caja reductora, ¿no? Si vamos a tener una caja reductora de 2 pares de engranajes, de 3 pares de engranajes, de 4 pares de engranajes, eso ya. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿para qué nosotros calculamos así una caja reductora? Pues, por supuesto que calculamos para que estas rotaciones del motor pues lleguen a las rotaciones del tambor, porque la caja reductora reduce las rotaciones del motor, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos que las rotaciones del tambor van a tener, yo no sé, en base a la velocidad tangencial, porque si hacemos un análisis, pues el tambor generalmente, a ver el tambor, si nosotros dibujamos así, digamos este es el tambor, pues aquí va a haber la carga, por decir, está el aparejo, aquí el aparejo, en fin, aquí está la carga, digamos, Q. Entonces, vamos a tener pues que la velocidad de la carga, o sea, de la carga, está en función del diámetro del tambor, ¿no? Entonces, esta velocidad de la carga es también la velocidad tangencial, y esto en dinámica hemos aprendido a calcular. La velocidad tangencial se calcula en función del brazo, que es esto, es diámetro del tambor, dividido entre 2. Entonces el brazo por la velocidad angular, omega. Esa velocidad angular nosotros podemos determinarla en función de las rotaciones del motor, ¿no? Entonces 2πn sobre 60, digamos, si queremos determinar W, sabemos que es en función de las rotaciones, es 2πn del tambor. Reemplazamos aquí, hacemos los cálculos, pues en base a esa velocidad. Además, la velocidad de elevación es un parámetro que tiene que ser definido en base a las características de movimiento que queremos tener de la máquina. Eso se selecciona de tablas, podemos utilizar Haroldo Vinagre Brasil o el libro de máquinas de elevación de Helmut Ernest, donde están establecidos para este tipo de mecanismos,
cuánto de velocidad de elevación debe tener la carga. Entonces, eso se hace, ¿no? Entonces, en base a esas rotaciones del tambor, nosotros calculamos la relación de transmisión I, que es las rotaciones del motor sobre las rotaciones del tambor. Rotación del tambor, calculamos de esto, porque aquí vamos a reemplazar. ¿Sí? Velocidad tangencial es igual a diámetro del tambor dividido entre 2 por omega es 2 pi n del tambor. Esto con esto se simplifica, entonces las rotaciones del tambor habían sido la velocidad tangencial dividida entre pi de diámetro del tambor. Y aquí todavía hay que tomar en cuenta esto, los pares de sustentación. Para 4 cables de sustentación, por ejemplo, en este ejercicio hay que multiplicar por 2. Para 8 cables de sustentación, esto será pues para 2 cables, para 4 cables de sustentación. Aquí, por ejemplo, son 4 cables. En algunos casos, pues algunas normas, la norma checa, por ejemplo, establece que para 25 toneladas se utilice pues 6 cables de sustentación. Eso es lo que establecen ellos. Entonces, para 6 cables de sustentación, esto sería 3, ¿no? Para 8, 4. Hay que multiplicar por 4. Para 12, 6. Siempre, ¿no? Ya, entonces, una vez que determinamos las características de la caja reductora, vamos a tener los diferentes pares de engranajes, porque la relación de transmisión esta que estamos viendo, I, va a ser el producto de las relaciones de transmisión de la caja reductora, ¿no? Si en esta caja reductora tenemos 3 pares de engranajes, vamos a tener, cada par de engranaje va a tener su relación de transmisión. Y 1, y 2, y 3, ¿no? Y del producto de esto, pues tiene que dar I, ¿no? I. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que calcular el rendimiento, porque hay que entender que la capacidad del motor se calcula, pues, la potencia, que es la última cosa que hacemos. Aquí vamos a continuar. Potencia es igual, pues, a la fuerza por la velocidad, ¿no? Y dividido entre, dependiendo en qué unidades estamos haciendo, digamos, si es en kilowatts, dividimos entre 1000, y el rendimiento mecánico. En el rendimiento mecánico tomamos en cuenta el rendimiento de la caja reductora, el rendimiento de la polea, el rendimiento del aparejo, todo eso, ¿no? Este es rendimiento mecánico, todo. Y los rendimientos son también, rendimiento mecánico es el producto de los rendimientos parciales, rendimiento del aparejo, pues rendimiento de la caja reductora, pues rendimiento del tambor, ¿no? Hay que hacer, ¿no? En el aparejo, por ejemplo, pues vamos a tener un rendimiento, el rendimiento de la caja reductora, dependiendo de la cantidad de pares de engranajes y de apoyos, vamos a tener un rendimiento, y este es el rendimiento total, que le estamos llamando como rendimiento mecánico. De esa manera nosotros calculamos la potencia, pues básicamente en base, por supuesto, a la fuerza que está actuando aquí, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos 2 fuerzas, entonces multiplicamos por 2. Para cada 4 cables de distribución hay que multiplicar también en función de eso, de la cantidad de cables de sustentación. Ya, entonces vamos a plantearnos un ejercicio, esto es lo mismo, solamente otra disposición de la caja reductora, ¿no? El motor está en la parte trasera de una vista de planta, es esto. La caja reductora está en una posición horizontal. En la parte trasera está el motor eléctrico, como ustedes ven aquí, es el motor eléctrico.
acople nuevamente la caja reductora. Aquí estoy haciendo los pares de engranajes. El primer par, el segundo par, dos pares de engranajes, su acople con su acople con su freno. Estos son los apoyos, ¿verdad? ¿No? Entonces, aquí podemos ver las partes de los diferentes órganos de trabajo del mecanismo de elevación, ¿no? Primero aquí el tambor, es un órgano. La caja reductora es esto, el 2. El 3, el motor eléctrico. El 4, 5, acople más freno mecánico, esto. Si quieren le ponemos otro color para que vean mejor. Ahí. ¿No? 4, 5 es el acople más el freno mecánico. 6, otro acople. Aquí podemos poner incluso más elementos todavía porque no siempre se hace todo, ¿no? O sea, aquí puedo poner, estos son los ejes. Podemos poner con rojo también para que no sea diferente. Si tenemos 6 hay 7 ejes. 7, esto también es eje. 8. Aquí al interior de la caja reductora también tiene sus ejes. Eje 1, eje 2, eje 3. Aquí tiene 3 ejes. Aquí tenemos un eje, aquí tenemos otro eje, aquí tenemos tercer eje. Entonces, la caja reductora tiene pues un eje dos ejes, tres ejes. Entonces, estos son ejes, tres ejes en la caja reductora. Y por supuesto tiene también sus apoyos que podemos poner con otro color. Aquí están, estos son los apoyos. Aquí tiene apoyos, un par de apoyos, otro par de apoyos, tercer par de apoyos, ¿no? Por decir. Y tiene 3 pares de engranajes, son estos. Vamos a hacerlo con una. Vamos a hacerlo, esto es un engranaje. Un engranaje, el otro, este es otro par de engranajes aquí. Entonces aquí vamos a tener dos relaciones de transmisión. Aquí y uno. Aquí y uno. Aquí y dos. ¿No? En este caso, por ejemplo, si queremos determinar la relación de transmisión total, sería I igual sería I1 por I2, ¿no? Son dos pares nomás. Pero puede tener 3, puede tener 4, eso depende por eso de la relación de transmisión. Nosotros tenemos que calcular I como las rotaciones del motor sobre las revoluciones del tambor T. Dependiendo de la magnitud, nosotros podemos distribuir en los diferentes pares de engranajes. Si esta relación de transmisión es pequeña, por decir, yo no sé, 60 RPM, entonces se puede hacer un par de, o mejor dicho, 60 nomás, ¿no? 60. Si esta relación de transmisión es adimensional, por supuesto. Si es 60, pues dos pares. Si es más de 80, por decir, son 3 pares. ¿Y cuál es el objetivo de hacer diferentes pares? Porque el rendimiento también va bajando.
cuando se hace una mayor cantidad de pares de engranajes. Entonces, lo que hacemos es, para disminuir el tamaño de las dimensiones de la caja reductora. Porque si hacemos solamente con una, lo óptimo sería hacer con una sola relación de transmisión. Pero la dimensión de la caja reductora sería gigantesca, ¿no? Los engranajes igualmente. Entonces, el diseño de la caja reductora se realiza para que las dimensiones de la caja reductora, tanto en ancho, longitud, como profundidad, o sea, en las tres dimensiones, sean pues apropiadas, ¿no? Ya. Entonces, en el mecanismo de elevación, pues generalmente los datos de cálculo son la capacidad, la altura de elevación, la velocidad de la carga, en algunos casos se da también el sistema del aparejo, se dan las rotaciones sincrónicas del motor y otros datos, pues hay que recabarlos, ¿no? Entonces, cuando alguien nos solicita, imagínense ustedes si llegan o si tienen la oportunidad de diseñar una máquina de elevación, por ejemplo, o por lo menos determinar sus capacidades para comprar, pues tienen que hacer los mismos cálculos. No hay que fiarse o no debemos tener la confianza en el vendedor. El vendedor te puede vender piedras, ¿no? Entonces, para eso hay que verificar siempre los cálculos. Si queremos una máquina que trabaje, digamos, un puente grúa que trabaje para 10 toneladas, tenemos que verificar que todas las dimensiones geométricas del cable, del tambor, sean las más apropiadas. Y para eso hay que calcularla, ¿no? Si no se calcula, pues ¿de cómo vamos a ver? Por ejemplo, yo siempre digo, no hay que confiarse en el vendedor. El vendedor te puede vender todo, hasta cosas malas, ¿no? De dimensiones totalmente inadecuadas. Su objetivo. Por eso yo les digo, ¿no? Por ejemplo, en algunas ocasiones yo he tenido la oportunidad de tropezarme con esta situación, ¿no? En la universidad, por ejemplo, siempre me han invitado para que yo participe en la compra de ascensores, ¿no? Ascensores. Y bueno, sabemos que para una determinada capacidad, pues las dimensiones geométricas del cable, de la cabina, todo eso, pues tienen que ser las más apropiadas, ¿no? Por ejemplo, la cabina por persona tiene que tener una superficie apropiada de la cabina. Si es para 8 personas, tiene que haber una superficie bien definida de la cabina para que entren las 8 personas. Pero ¿qué pasa? En algunas ocasiones, por ganar los concursos, los vendedores te proponen una capacidad menor, por ejemplo, de los ocupantes o de la capacidad de superficie que tenga la cabina, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos la prueba, pues, de acuerdo a las dimensiones geométricas que tenemos los bolivianos, por ejemplo, puede ser que no ingresen. O que la misma capacidad no esté diseñada para nuestras para nuestros pesos de los cochabambinos, ¿no? Yo recuerdo muy bien en una ocasión, cuando participé como supervisor de la instalación de un ascensor en la Facultad de Economía, en ese edificio que tienen en la calle Calama, ¿no? Al ladito del comedor universitario está. Ese es un edificio de la Facultad de Economía. Ese edificio tiene 4 ascensores. Entonces, cada ascensor tiene la misma capacidad, las mismas dimensiones geométricas en la cabina, todo eso. Pero ¿qué sucede? Que cuando hicimos la prueba,
la prueba del ascensor. El ascensor era parece que es para 8 personas, ya no recuerdo. Son como 15 años, debe ser. No recuerdo si es para 8 o 12 personas. Pero de todas maneras, el día de la prueba, donde yo participe, por supuesto, yo les digo, yo no voy a subir, suban nomás ustedes. No, el dueño o mejor dicho, el técnico que vino en representación de la empresa, no, ya hemos hecho las pruebas, no se preocupen, no le va a pasar nada. Imagínense, en la primera subida ni un piso subió y se paró el ascensor. ¿Y qué pasó? Que la suma de todos los pesos que estuvimos ahí superaban el peso total de la capacidad de la cabina. Entonces se paró el ascensor en el primer piso. Y mientras vengan a auxiliarnos, eso debe tardar por lo menos 1 hora, ¿no? Entonces, ¿y por qué superó? Si eran la misma cantidad de personas. Por ejemplo, por decir, éramos 8 y el ascensor estaba diseñado para 8 personas. Lo que pasa es que los ascensores en la actualidad se calculan por persona 75 kilogramos por persona. Se tome en cuenta eso. En ese momento, pues, trajeron personas ahí de los trabajadores de la universidad, que la mayoría son gordos, que superaban, pues, por lo menos unas 3 o 4 personas superaban los 100 kilogramos. Entonces, ellos han provocado, digamos, que el peso total eh, que estaba cargando el ascensor superaba la capacidad del ascensor, ¿no? Entonces, hay esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos como supervisor? Hice pues las observaciones, ¿no? Entonces, como ya no se podía cambiar los ascensores porque ya estaban instalados, entonces se ponía ahí en la puerta del ascensor que no carguen por decir, las 10 personas para las que estaba diseñado el ascensor, sino que carguen solamente 8. ¿No? No había otra alternativa. Por supuesto que esa era mi sugerencia, eso ya es problema de la institución, si le ha multado a la empresa, qué sé yo, pero la empresa tiene argumentos pues, para explicar. Todos los ascensores se calculan con 75 kilogramos y hace unos 15 años atrás se calculaba con 80. Han reducido 5 kilogramos más, porque la media del peso en Europa es más o menos eso, 75 kilogramos, y aquí debe ser más. Somos más bajitos, pero más pesados, porque comemos mucho, ¿no? Ya. Bueno, entonces un ejemplo, digamos, de no confiarse. Siempre hay que hacer la verificación de los cálculos para que la máquina, pues, esté dentro del rango establecido por la normativa, ¿no? Ya, entonces en esta ocasión vamos a empezar a hacer el cálculo de un mecanismo de elevación. Eso he explicado solamente para que ustedes vean las partes componentes y los órganos de trabajo del mecanismo de elevación. Aquí tengo ya escrito todo. Aquí tengo el ejercicio. Es un puente grúa que tiene un tambor doble, como dice. Un tambor doble con 4 cables de sustentación, lo mismo que hemos visto hace unos instantes. 2 poleas móviles, una polea fija, teniendo los siguientes datos que a continuación se detalla. Capacidad 30 toneladas, altura de elevación 8 metros, velocidad de subida de la carga. Aquí, velocidad de la carga, 6 metros minuto. Hay que calcular el diámetro y características del cable. 2, el diámetro y longitud del tambor. 3, la potencia del motor para régimen de velocidad constante. Es un ejercicio, pues más que todo de entrenamiento. Si algún estudiante quiere hacer un proyecto de grado, esto puede ser un proyecto de grado perfectamente. Pero para que sea un proyecto de grado hay que hacer un cálculo completo y además dibujar, ¿no? Dibujar.
porque el objetivo de nuestras actividades que hacemos, si queremos construir un mecanismo de elevación de una grúa, de un puente grúa, en este caso, concretamente para 30 toneladas, una vez que calculamos, tenemos que incluso, si queremos hacer un proyecto completo, tenemos que calcular cada uno de los elementos mecánicos de la grúa. Aquí, por ejemplo, van a ver que en el cálculo nosotros no hacemos todo, ¿no? Porque si tendríamos que hacer todo, pues sería un proyecto de grado, ¿no? ¿Y cuánto tiempo nos llevaría eso? Seguramente un mes cada cálculo, porque hay que calcular todo, ¿no? Absolutamente todo. Y diseñar todo. Bueno, entonces lo que nos planteamos en este caso son esos, ¿no? Hay que calcular el diámetro y las características del cable. Una vez que calculamos el diámetro, hay que seleccionar el tipo de cable, por eso a eso se refiere característica del cable. Diámetro y longitud del tambor, la potencia del motor para el régimen por parámetros. Esto es, en varias clases ya he hablado sobre ese tema. La velocidad constante es la velocidad de trabajo. No es cuando está acelerando o está desacelerando. No está cuando está acelerando hasta llegar a la velocidad de trabajo o cuando está frenando hasta pararse, ¿no? No se toma en cuenta en sectores. Por eso se está calculando solamente para el régimen con velocidad constante. Datos complementarios. Aquí tenemos los datos complementarios. Hay que emplear apoyos de rodamientos, seleccionar y admitir los coeficientes necesarios. Entonces estamos partiendo también de la hipótesis de que todos los apoyos van a ser de rodamientos, tanto en el tambor como en la caja reductora, ¿no? Y si hay que seleccionar algunos coeficientes, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces aquí tenemos el desarrollo del cálculo. Primero calculamos el cable, cálculo del cable, el peso propio de la parte inferior del aparejo, de acuerdo con la tabla 329, porque hay que elegir también eso, el peso de la parte inferior del aparejo. Hay que ir a la tabla 329 de Haroldo Vinagre, Brasil, tabla 329, página 38, es de Q sub 0 para 30 toneladas, para esta capacidad de 30 toneladas, es pues 640 kilogramos. Entonces, si queremos calcular la fuerza tensional máxima, teórica, pues sumamos el peso, o sea, la capacidad Q, más el peso del aparejo, que es 640 kilogramos, y dividense entre 4 porque son los 4 cables de sustentación, ¿no? O sea que si hacemos uso de este gráfico que tenemos aquí en la figura que aquí, esto está, aquí está mejor, estamos viendo aquí, estos son los cables de sustentación. 1, 2, 3 y 4. Estos son los cables, son los cuatro cables de los que está sustentando la grúa. Entonces, por eso dividimos entre 4. ¿No? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Dividimos entre 4. Esta es la fuerza teórica. Entonces, en este caso, 30.000 más 640 dividido entre 4 es 7.660. Por supuesto que el rendimiento del aparejo, que está compuesto de poleas fijas y móviles, calculamos con esta relación. Esto ya no lo vamos a deducir. Ustedes, si quieren, van al texto de Haroldo Vinagre o también al texto de Helmut Ernest. Ahí se deduce esto. Entonces, para el ascenso, cuando ascendemos la carga, calculamos el aparejo de esta forma. 1 sobre n
1 sobre n. Vamos a ponerlo al medio, bien. Esto es igual a 1 sobre n. N significa para cuadro cables de sustentación igual a 2. Hay que dividir entre 2. ¿No? Los cables de sustentación hay que dividir entre 2, entre los dos tambores, ¿no? Entonces es 2 y eso utilizamos aquí. 1 menos ni P. Ni es el rendimiento de una polea elevado a la n y es dividido entre 1 menos ni P. Entonces eso es lo que hacemos. Aquí está, reemplazamos 0,98 tablas de los fabricantes de rodamientos. También se puede ver en el texto de Helmut Ernest, ¿no? Reemplazamos y el rendimiento del aparato 0,69. Esa fuerza teórica dividimos entre este rendimiento y tenemos la fuerza total, ¿no? Se puede decir real. Entonces, esta fuerza real es lo que nos va a servir para calcular el diámetro del cable, que está a continuación. El diámetro del cable está determinado por esta norma, por la norma DIN 15020 y la tabla de Haroldo Vinagre Brasil, ¿no? 3.1. Ese texto sí o sí tienen que tener porque es muy útil. Se pueden fotocopiar este texto, se tiene una copia debajo del Centro de Estudiantes de Mecánica y Electromecánica, o sea, de las oficinas del Centro de Estudiantes de Mecánica en nuestra facultad, ¿no? En esa fotocopiadora hay una copia y de ahí pueden ir, solicitar que se los copien, ¿no? Como no es muy grueso, creo que tampoco es muy caro, entonces se pueden fotocopiar. Ahí está la norma DIN 15020, eso es, y en la tabla de Haroldo Vinagre calculamos esto. El diámetro se calcula directamente, el diámetro del cable, ¿no? Entonces, con este coeficiente K, elegimos de la tabla y, por supuesto, definimos qué tipo de trabajo va a realizar la grúa. Se va a decir un trabajo de la clase 2, por decir. Elegimos la clase 2. Para la clase 2, K es 0,3. Y en esta clase 2, las operaciones por hora son 10 operaciones por hora. Por eso el coeficiente es 0,3. Entonces, reemplazamos en esta fórmula de la norma DIN 0,3, raíz cuadrada de 7.740. 7.740 está calculada aquí, ¿no? Reemplazamos y obtenemos que es 26.4 milímetros, aproximadamente 1 pulgada. Yo sé que supera la pulgada porque es 25.5, ¿no? 25.4 parece que es la pulgada. Entonces, sin embargo, eso es aquí es 26.4. Entonces, esto está en el diámetro del cable, se puede ver en la página 18, ¿no? de Haroldo Vinagre Brasil. Así, página 8 debe ser. Entonces, nosotros ahí en la página 8 están las tablas de cables. Nosotros elegimos un cable del tipo Fuller, cuyas características son diámetro 1 pulgada, carga de ruptura 36.100 kilogramos, y ese diámetro el cable tiene 6 torones, 21 alambres en cada toro. Y pues a continuación, basándonos en el diámetro del cable, calculamos también el diámetro del tambor. ¿Es esto? La norma DIN 15020 nos dice cómo en esta misma tabla, que aquí está el 3.1, encontramos este
coeficiente K1, que es 18. Con eso calculamos el diámetro del tambor. Multiplicamos este K1, que es 18, por el diámetro del cable, que es 26.4, y el diámetro del tambor es 476. Este diámetro del tambor lo normalizamos y vamos a la tabla donde los tambores son normalizados. El más próximo a 476 es 500 milímetros. Entonces elegimos eso en la página 27 de Harold Dolina García. Yo estoy anotando todo lo que se tiene en el texto del librito de Harold Dolina García. El que quiere, por supuesto, que utiliza también Helmut Ernst. Pero ese libro es más grueso, también hay, pueden sacarse una fotocopia debajo del Centro de Estudiantes de Mecánica Electrónica. O en el Centro de Estudiantes también deben tener una copia. Todos estos libros hay una copia en el Centro de Estudiantes. Del Centro de Estudiantes se prestan y pueden fotocopiar. Pero, por supuesto, a veces, por la cantidad de copias que sacan, en algunos casos, las fotocopias están un poco dañadas, ¿no? Entonces hay que buscar siempre una fotocopia que esté bien clarita, que no haya, que no está difusa, ¿no? Las letras bien escritas, todo eso, ¿no? Ya, entonces, de esa manera nosotros calculamos el diámetro del tambor, elegimos 500, aquí tenemos el dibujo del tambor doble, son las longitudes L donde están envueltos los cables. Hay en la parte central un espacio que es E, entonces la longitud del tambor va a ser L. Hay que sumar la longitud de las partes envueltas, L más L2L. La parte central es ese espacio, E. Y en los extremos también hay un espacio A. Entonces, la distancia B se va a tomar igual al diámetro de la polea fija o polea de compensación. Entonces, como hemos visto, este diámetro de la polea que aquí estamos viendo en esta nuestra figura, esta es la polea fija. Entonces, este espacio E podemos tomar más o menos la misma distancia. Lo que pasa es que aquí a veces no siempre lo dibujamos bien porque estamos haciendo rápido. Entonces, este E puede determinarse directamente como este espacio, ¿no? El diámetro del cable, ¿no? Esto. El diámetro de la polea fija. Y ese diámetro de la polea fija, esto es E, que también está dibujado aquí, ¿no? En esta nuestra, aquí, E. Entonces, eso es el diámetro de compensación. Es el diámetro de compensación, o el diámetro de la polea fija. Con la norma DIN utilizamos la misma tabla, 3.1, donde E es el diámetro de la polea fija. Esto es igual a K3 por D. K3 seleccionamos de la tabla 3.1, que es 14, multiplicamos por el diámetro del cable y determinamos esa longitud E, que es 370 milímetros, ¿no? La longitud de enrolamiento del cable se calcula de la fórmula esta. Longitud es el paso por el número de espiras o vueltas del cable en cada lado del tambor, más 2 espiras en estos extremos. Aquí tiene que haber, en esta parte que estamos viendo, tiene que envolverse todavía 2 espiras para sujetar el cable en el tambor. Porque tiene que sujetarse, ¿no? En el tambor, si nosotros dibujamos el tambor, así, tiene la parte central este E, tiene sus extremos. Aquí estos extremos, el cable tiene que sujetarse pues, aquí.
con unas volandas especiales. Puede ser 1, 2, 3, y para ese espacio se tiene que tomar en cuenta dos espiras más, ¿no? Como si esta longitud, mejor dicho, 2 espiras. Esas 2 espiras es para la elongación, pero aquí hay otro espacio donde se tiene que sujetar el cable. Si el cable es así, por supuesto que si nosotros dibujamos un poquito más agrandado esto, los extremos, aquí los extremos, así está, digamos, este es el tambor. Aquí el cable tiene que sujetarse, por decir, 2 cables y aquí su volanda con pernos. Pueden ser 2, ¿no? Entonces, esto es A. ¿No? Entonces, tiene que sujetarse con volandas los cables, ¿no? Empernados. ¿No? Eso también, si hacemos el diseño de o el proyecto de una máquina de elevación, teníamos que hacer los cálculos correspondientes a la cantidad de pernos, todo eso. Ya. Entonces la longitud se calcula con esta relación, el paso por NE más 2 espiras. Entonces lo que nosotros calculamos aquí, NE, calculamos el número de espiras. El número de espiras es pues la relación o proporción entre la longitud del cable a envolverse y la longitud que está envuelta a una espira, ¿no? Se multiplica por 2 por eso por los cables de sustentación también, 2. Si es 4, si es 8 cables de sustentación, sería la mitad 4, por 4 se pierde. Pues aquí en este caso entonces lo que hacemos, NE calculamos como 2H, H es la altura de elevación del mecanismo, el diámetro del tambor ya conocemos, entonces calculamos. La altura es 8 metros, es 8.000 milímetros, divide entre pi 500 es aproximadamente 10. NE, el número de espiras, es decir, de las vueltas que da el cable en el tambor, en cada uno de los lados, es 10. Y pues calculamos, el paso es 31 y sumamos 10 más 2, es el número de espiras 10, multiplicamos y la longitud es 372. Es 372 multiplicado por 2, ¿no? Más 370, que es la parte central, y hay que asumir una dimensión A para sujetar esto que he dibujado, ¿no? Hay que asumir 100 milímetros, yo creo que es suficiente, puede ser un poco menos, pero en este caso elegimos 100. Como son a ambos lados, entonces hay que multiplicar por 2, porque este A es tanto en este lado, no sé si observan aquí en esta figura, aquí está A, está A, y también en el otro lado, porque es un tambor doble, ¿no? Este es L, en fin, está cortado para ver, digamos, inclusive el espesor, porque este es el espesor el espesor, sin tomar en cuenta las llanuras, es el espesor del tambor. Ya, entonces la longitud se calcula de esa manera y finalmente determinamos la longitud total del tambor, que es 1314 milímetros. Por supuesto, quiero decirles que si nosotros vemos de que esto es muy grande, entonces podemos aumentar el diámetro del tambor, porque el diámetro del tambor calculado es teórico. Si aumentamos el diámetro del tambor, la longitud L va a disminuir. O sea, va a disminuir este L. Si ustedes observan, por ejemplo, si este diámetro aumentamos, por decir 800, por supuesto que la longitud va a disminuir, ¿no? Porque aquí
Para 800 no va a ser 10, va a ser menos. Entonces esta longitud L va a disminuir, no va a ser 372, por decir 250 o 200. Entonces 200 más esto, pues no va a ser ni 1000 milímetros, ¿no? Entonces eso depende, el diseñista tiene que tomar las acciones y las decisiones apropiadas. Entonces, a continuación hacemos el cálculo de la potencia de accionamiento del motor. Aquí tenemos. Cálculo de la potencia para el régimen permanente. Entonces, eso quiere decir, cuando hablamos de régimen permanente, es velocidad constante. Entonces, si hacemos el análisis, por decir, aquí podemos borrar esto. 1140 son las revoluciones del motor. Entonces, lo que quiero decirles es que la velocidad constante es esta. Régimen permanente significa esto. ¿No? Esto es velocidad, esto es tiempo. Entonces, esta es la velocidad constante. Velocidad constante. Entonces, esto es velocidad variable, ¿no? En este tramo. En el tramo ascendente, cuando está acelerando hasta llegar a la velocidad de trabajo, y esto es descendente, cuando desacelera para parar. Esto es con carga por decir, y en vacío. Y este es el tiempo de parada. Tiempo de parada. ¿No? Entonces es el ciclo de trabajo de un mecanismo de elevación, con carga, sin carga. Entonces, régimen permanente significa eso, es velocidad constante. Entonces, la relación de transmisión es I, revolución del motor sobre las revoluciones del tambor. N del tambor. N del motor, N del tambor. Entonces, eso también calculamos. La rotación del tambor no tenemos, entonces hay que calcular. Es la velocidad del cable sobre pi de t. Hace rato ya hemos hablado sobre eso. Entonces, la velocidad del cable es 2 veces la velocidad de la carga. Entonces, la velocidad de la carga son 6000. Es un dato de cálculo que nos planteamos, 6000, vamos a ver eso. Aquí está, velocidad de la carga 6 metros minuto. Entonces, 6000 milímetros, ¿no? Como aquí estamos utilizando 500 milímetros, entonces lo transformamos en los metros. Cualquiera de las dos lo transformamos en las unidades que corresponden, ¿no? Porque al final se van a eliminar esto, ¿no? Rotaciones son RPMs. Entonces calculamos y nos sale el resultado de 765 RPMs. Para un motor rotando con una carga de 1140 RPMs, entonces podemos hacernos también esa gráfica del torque versus rotaciones. Bueno, entonces podemos hacernos el gráfico de torque versus rotaciones. Aquí el momento torsor de un motor es eléctrico, más o menos es así.
Aquí están las, este es el origen, son n rotaciones. Entonces aquí tenemos estas son las revoluciones sincrónicas. ns. Las revoluciones generalmente se trabaja en este sector. En este sector se trabaja donde hay menos variación del torque. Entonces, aquí va a ser las revoluciones del motor. ¿No? Ahí tenemos las revoluciones del motor, ¿no? Un poco menos, ¿cuánto menos? Pues 2-3%, en este caso, por eso aparece. Estas son las revoluciones sincrónicas. Estamos utilizando la tabla del autor brasileño, de Harold Godinaglia de Brasil, ¿no? Máquinas de levantamiento. En esas, como estamos utilizando la norma brasilera, pues ellos tienen el ciclaje de su corriente 60 Hz, ¿no? Nosotros tenemos 50, entonces no se sorprendan que estamos utilizando esa tablita de Harold Wiener Brasil, donde nos dice que las revoluciones sincrónicas para 60 Hz es 1200, ¿no? Para 1500, para 50 Hz es 1500, por si acaso, ¿no? En este caso, como estamos utilizando eso, entonces en esas tablas nos van a decir inclusive esta revolución del motor, que son estas, es 1140 para este caso. Entonces, 1140 dividimos entre las revoluciones del motor o del tambor, esto, 1140 entre 7.65 es esto, 149. 149 es bastante elevado, nosotros podemos elegir o 3 o 4 pares de engranajes, cuyas relaciones intervienen serían aproximadamente esto. Ahí está. Si utilizamos 3 pares de engranajes, entonces podemos prorratear, ¿no? Esos pares de engranajes, el primer par 3.75, el segundo 5.6, su relación de transmisión, ¿no? Esta es la relación de transmisión del primer par, del segundo, del tercer paso. El producto de los tres tiene que darme 140, ¿no? Más o menos. Lo mismo aquí, las relaciones 1, 2, 3, 4 pares de engranajes. El primer par 3, el segundo 3.35, el tercero 3.75 y el cuarto 4. Vamos a tener eso multiplicado más o menos 151 es muy próximo a 149 como hemos calculado, que aquí es 149. Puede ser más o menos un 6%, no le pasa nada, ¿no? Eso es por lo menos la norma bien establece esa tolerancia. Entonces, adoptando la primera solución, es decir, eligiendo esta caja, entonces se puede calcular el rendimiento del reductor más el rendimiento del tambor así, ¿no? Rendimiento del tambor, rendimiento de los apoyos, de los engranajes, elevamos al cubo, incluso esto puede ser a la cuarta. Entonces, una vez que calculamos ese rendimiento, el rendimiento de engrane para engranajes rectos, se puede ver en las tablas de Helmut Ernest, estos rendimientos de los engranajes y de los cojinetes. Si tenemos apoyos de cojinetes, 0, esto es 0,98, es de cojinetes, 0,98,5 es apoyo de rodamiento. Entonces, no sé, si nos dice en el planteamiento del problema, nos dice que debemos utilizar rodamientos, entonces utilizamos rodamientos. Reemplazamos eso y nos sale este resultado. 0,85. Es el rendimiento, el mecánico,
Y lo que hacemos es determinar la potencia del régimen, la fuerza, tenemos esa fuerza que es 7.740, que hemos calculado aquí, la fuerza del cable, esto. Este F hay que multiplicar por la velocidad, del cable, multiplicada por 2, y dividir entre el rendimiento total y en 75-60 para tener en series, ¿no? Eso se puede utilizar cualquiera de las unidades, puede ser kilowatts también. De 5 kilowatts hay que dividir entre el rendimiento total y dividir entre 1000, ¿no? Entre 1000. Entonces, aquí nosotros calculamos la fuerza multiplicada por la velocidad del cable, que es 12, y multiplicamos por 2 y obtenemos ese resultado. Entonces, mañana les voy a dar una tarea para que ustedes calculen con 8 cables o con 12. Para cada grupo les voy a dar las tareas correspondientes, ¿no? Entonces, ese es el primer ejercicio que estamos haciendo. No sé si tienen algo que preguntar de todo lo que hemos desarrollado. Creo que no. Por supuesto, nuevamente insisto, ¿no? Esta es una partecita que calculamos. Si tendríamos que hacer un proyecto real, tendríamos que calcular, pues, la longitud de los apoyos. Es decir, miren aquí por ejemplo, aquí, por ejemplo, esta longitud de apoyos, como no hemos calculado, la longitud de apoyos es esto. Hay que calcular las reacciones, hay que calcular el espesor de las paredes del tambor, hay que determinar y definir si va a ser a través de una caja reductora la reducción o en la última fase todavía al lado del tambor se inserta un engranaje con un piñón, en fin. Hay que dimensionar y seleccionar o diseñar los acoples de bridas, de manguitos. Hay que definir los tipos de rodamientos que vamos a utilizar, tanto para el tambor como para la caja reductora. Aquí, qué tipo de rodamientos tenemos que utilizar. Determinar los diámetros aquí del eje, en base a las tensiones a las que está sometida. Determinar las características de la caja reductora, el espesor de los engranajes, el número de dientes, el diámetro externo, el diámetro interno del engranaje, cómo el engranaje se acopla al eje, seguramente tiene chaveta. Entonces, las distancias, el diámetro de cada uno de estos ejes, ¿no? Porque van a ser diferentes, no van a ser del mismo diámetro. Entonces, las características de los rodamientos, el espesor de la carcasa, en fin. Un proyecto completo es hacer todo eso, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo aquí es lo básico. En base a estas características, nosotros podemos seleccionar los diferentes órganos de trabajo, comprarlos, armarlos, ¿no? O finalmente que alguien nos provea, nos venda, pero nosotros tenemos que verificar si evidentemente todos los datos de los órganos y de los elementos mecánicos son los más apropiados. Ya, con esa aclaración creo que terminaríamos esta clase y nos estaríamos viendo. Ingeniero, disculpe una consulta. Para esto del peso del aparejo, ¿hay algún criterio para elegirlo de la tabla o es solo el que No, para, en la tabla, aquí estoy haciendo, pues, no, para ir a la tabla me refiero? por eso, en la tabla se elige aquí con dónde está eso, donde está, en la página anterior está. Aquí está, ¿no? 640. Esto en la tabla te dice para qué capacidad. Estamos eligiendo para 30 toneladas, ¿no? Aquí, la capacidad del mecanismo de elevación, 30 toneladas. Entonces hay que ir a las tablas con 30 toneladas.
Y para 30 toneladas este aparejo pesa 640 kilogramos, ¿no? No es que se elige así a criterio personal, ¿no? No es así. Entonces, el día de mañana, no tengo a mano aquí el texto, pero el día de mañana, pues, puedo darles inclusive datos complementarios de otras capacidades, ¿no? Para 10 toneladas, para 20, ¿no? Ahora bien, esta es una reflexión que quiero hacerles, ¿no? Lo que nosotros hacemos es aprovechar todo el material existente de los fabricantes de los diferentes órganos de trabajo de las máquinas de elevación, ¿no? Hay que aprovechar porque no vamos a fabricar todo. El que quiere diseñar puede elegir también este aparejo, puede diseñar el aparejo, ¿no? ¿Por qué no puede diseñar? Puede diseñar el aparejo y en base al diseño se va a determinar el peso, ¿no? Pero imagínense diseñar todo, pues en tiempos modernos, pues eso no se hace, ¿no? Hay que aprovechar los datos de los fabricantes que ya tienen muy bien establecido, ¿no? Entonces, 640, por ejemplo, esto está bien organizado, pues ya es para un cable de sustentación, para 4 cables de sustentación con 2 poleas móviles, ¿no? Eso es con 2 poleas móviles. Y toda la estructura de soporte de estas poleas tiene eje, tiene travesaño, tiene una serie de dispositivos, ¿no? Por eso la llamamos un órgano, no es un elemento mecánico. Gracias, ingeniero. Ya. Listo, entonces, jóvenes, nos estaríamos viendo el día de mañana. Seguramente voy a dar las tareas mañana para cada grupo. Parece que tenemos 9 grupos. Y también voy a avanzar ya los otros temas, ¿no? Porque básicamente tenemos 3 mecanismos. Mañana vamos a hacer la parte teórica del mecanismo de traslación, explicar también las partes componentes, los órganos de trabajo que tienen estos mecanismos, y vamos a establecer un modelo de cálculo también, ¿no? Pues en este caso voy a utilizar un modelo de cálculo un poco diferente a la norma DIN. Voy a utilizar otra norma, la norma checa. Entonces, lamentablemente, como les digo, pues nosotros, los bolivianos, tendríamos que hacernos también nuestras normas, ¿no? Para todo. Y eso facilita enormemente para cuando construye una máquina, ¿no? Aquí no hay normas. Debe haber normas para construir calderas, debe haber normas, como tienen todos los países desarrollados, pues. En Estados Unidos, ahorita, por ejemplo, nosotros, para todos los cálculos que hacemos de la industria del petróleo o del gas, utilizamos la norma americana, ¿no? No hay otra forma. O sea, no tenemos normas, ¿no? Ya, listo, jóvenes. Entonces nos estamos viendo el día de mañana. Vamos a continuar con estos temas. Hasta mañana. Me despido de todos, ¿eh? Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, hasta mañana.